Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Dios mío, gracias por todo lo que, Señor, en esta semana ha pasado, Señor. Gracias por el consuelo, Señor, que tú le has dado a Kimberly y a toda la familia. Gracias, Señor, por el compañerismo, por el amor. Gracias por todo. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Dios mío, gracias porque en este día, Señor, tú quieres enseñarnos algo más, Señor, y especialmente, Dios mío, como iglesia, Señor, que empezamos un ciclo más. Dios mío, lo que vamos a ver en esta mañana es muy, muy importante para nosotros, Señor. Ayúdanos para, Dios mío, tratar bien a la gente. Ayúdanos, Señor, a entender que la gente, Señor, más que otras cosas, busca un lugar donde haya amor, donde haya, Señor, aceptación. Ayúdanos para que nosotros podamos ser esa clase de iglesia, Padre. Gracias. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en... Pues el tema general es desarrollando una fe que obra. Y toda esta serie está basada en el libro de Santiago. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar precisamente de cómo tratar a la gente. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos, hermanos, son los problemas que tienen que ver con la gente. El llevarnos bien con la gente. Y alguien dijo que estar en el cielo con los que amamos será una gloria, pero estar en la tierra con los que conocemos es otra historia, ¿verdad? Entonces, Santiago, hermanos, en esta mañana nos va a hablar de cómo llevarnos bien con la gente, cómo tratamos a la gente. Y él, siendo tan práctico, ahora es un libro muy práctico, nos da un principio, nos da el principio, luego nos da o describe el problema y luego nos da una prescripción, o como una receta, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces quiero que entremos directamente al tema en esta mañana y yo creo que esto nos va a servir a nosotros porque, como decía hace un momento, nosotros estamos empezando un ciclo nuevo como iglesia y que esto, hermanos, nos ayuden. Tal vez algunas de las cosas que voy a decir a lo mejor no aplican directamente contigo, pero al final del mensaje vas a saber por qué estamos diciendo todo esto. Así que, hermanos, quiero que abras tu corazón en esta mañana y que puedas recibir la palabra. Entonces, el principio que nos da Santiago aquí en primer lugar es no hagas acepción de personas. No hagas acepción de personas. Y el verso 1 de Santiago 2 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Se los quiero leer de otras versiones para que podamos entender exactamente qué es lo que Santiago está diciendo. En la Nueva Versión Internacional dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Otra versión dice: hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Y luego la versión popular dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminación entre una persona y otra. Hermanos, lo que Santiago está hablando aquí es de prejuicio, de parcialidad, discriminación, favoritismo. Una versión, hermanos, en la Biblia aún traduce esta frase acepción de personas o favoritismo con una palabra que describe a alguien que mira a una persona con arrogancia y siempre piensa esa persona que es mejor que todos. Santiago dice: no aceptes a la gente basado únicamente en un juicio superficial. La versión de las Buenas Nuevas dice: nunca trates a nadie de forma diferente solo por su apariencia. Ahora, hermanos, esto pues podemos ver que es algo común en nuestra sociedad, ¿verdad? A veces
tratan o tratamos a la gente de acuerdo a su apariencia. Entonces, para tratar esto, hermanos, en este día, vamos a empezar mirando algunas áreas en las que nosotros comúnmente juzgamos a la gente y, hermanos, que nos lleva a tener una actitud o esa actitud de discriminación o de favoritismo hacia ellos. Y la primera cosa es esta, hermanos. A veces la tratamos por su apariencia. A menudo juzgamos a la gente por su apariencia, cómo se miran, ¿verdad? Cómo se visten. Y yo creo que de alguna manera, hermanos, la manera en que te vistes definitivamente influencia de la manera en que te relacionas con la gente. Pero la pregunta es, ¿en qué forma juzgas a la gente? ¿Los juzgas inmediatamente por cómo ellos se miran? Esta es una manera en que a veces nosotros juzgamos, ¿verdad? O tratamos a la gente por su apariencia. En segundo lugar, por su raza. Juzgamos a veces a la gente de acuerdo a su raza, su nacionalidad o su trasfondo étnico. Y hermanos, a veces hemos escuchado historias que nos ayudan a entender que nos equivocamos muchas veces. Yo les platicaba hace un tiempo, hace algunos años, ¿verdad? En un congreso de música, una persona, ¿verdad? Que es una figura en la música, nos compartía algo. Y decía él que en una ocasión estuvieron ellos en un congreso y había gente de todo el mundo, ¿verdad? Pero en especial dice que había una persona que era de un país a donde se creen arrogantes y bueno, tienen una reputación así, ¿verdad? Entonces dice esta persona que desde que vio a esta persona, a este hombre, tuvo una actitud así con él y dijo, no, estos se creen mucho, estos son así, y dice que desde un principio lo juzgó y no le hablaba y bueno, lo veía así mal. Resulta de que durante todo el congreso dice que él casi no se dirigió con él ni nada. Total de que se terminó y el próximo año fueron a otra ciudad, a otro país y coincidieron otra vez. Dice que lo primero que pasó, fíjense, cuando esta persona lo vio a él, dice que vino corriendo con él y dice que lo abrazó y le dijo, ¿sabes qué, fulano? Dice, todo este tiempo he estado orando por ti. Dice este hombre, dice, yo me quedé, dice, pero así como sin habla, dice, ¿cómo es posible? Dijo que yo todo el tiempo lo estuve juzgando mal por su nacionalidad y dije que era esto y esto, dice, y él todo ese tiempo estuvo orando por mí. Entonces, hermanos, a veces juzgamos a la gente por su raza y a veces tenemos prejuicios en eso, ¿verdad? Y Santiago dice, no tienes que hacerlo. Hay otra manera, hermanos, que es por los logros. A veces juzgamos a la gente por sus logros. Sabemos que nuestra sociedad, hermanos, levanta a los ganadores y olvida a los perdedores. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Es lo que hace nuestra sociedad. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros pues viendo el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Pues bueno, el campeón, ¿verdad? Anterior, ya nadie habla de él, o sea que lo eliminaron y ya se fue, o sea que ya lo olvidamos. De unas semanas adelante, cuando termine el Mundial y yo creo que lo único que se va a hablar va a ser del campeón, o sea, del que sacó en segundo lugar nadie va a hablar. De hecho, hay un juego que es para sacar el tercer lugar y ese juego nadie le toma en cuenta. O sea que realmente nuestra sociedad, hermanos, levanta a los ganadores y olvida a los perdedores. Y aún los cristianos a veces tenemos nuestras propias superestrellas y juzgamos a veces a la gente por sus logros. Santiago dice, no hagas eso, no pidas un trato especial. Y luego, en cuarto lugar, hermanos, a veces juzgamos a la gente por su posición económica. Y esta es la más común distinción. Juzgamos, hermanos, a la gente por lo que ellos tienen, ya sean ricos o pobres, por su estatus, ¿verdad?, económico. Entonces, la pregunta sería para nosotros, ¿qué actitud tienes tú hacia la gente que tiene más o que gana más dinero que tú? ¿Y qué actitud tienes hacia la gente que gana menos dinero que tú?
Yo tengo que decirlo, hermano, pero aquí en este país realmente yo no he visto ese tipo de discriminación, pero en nuestros países sí se mira mucho, ¿verdad? Yo soy de México y la verdad es que muchas veces que voy ahí sí se mira esa distinción. O sea, a veces a la gente que te sirve, a veces como que no los tratan bien. Y hermanos, de todas las áreas en las que podemos hacer acepción de personas, discriminar o podemos mostrar favoritismo, esta área, hermanos, el asunto de la posición económica es la que Santiago le da más importancia, fíjense. Él habla acerca de una distinción en cuanto al nivel económico de la gente. En los versos 2 al 4, fíjense lo que dice. Dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? O sea, el cuadro, hermanos, que Santiago está presentando aquí es que hay dos personas extrañas, ¿verdad? Llegan a la iglesia al mismo tiempo. Ahora sabemos que son extraños porque ellos no saben en dónde sentarse. El primero entra y por su apariencia muestra que tiene dinero. Ahora todo el mundo se da cuenta de que es una persona diferente porque saben que en tiempos del Nuevo Testamento todos los cristianos, hermanos, eran pobres. Fíjense que la mayoría de los cristianos eran esclavos. Pero dice aquí, verá, que este lleva un anillo de oro. Se dice, hermanos, que en el Nuevo Testamento tú podías rentar anillos para probar qué tan rico eras. Se dice, hermanos, que se cosían joyas a sus vestiduras. Ahora, hermanos, Santiago no critica a esa persona por ser rica. Él critica a los miembros, ¿verdad?, por mostrar parcialidad ante él. Él no dice que es algo malo tener riquezas. Pero en esto que relata aquí Santiago, en la escena, ¿verdad?, luego entra otro hombre. Y este hombre es un pobre, ¿verdad?, con vestidos andrajosos. Y entonces la persona que está, por decir así, como ujier, tiene que hacer una decisión. ¿A dónde lo va a sentar? Y entonces el ujier lleva al hombre rico y lo sienta hasta adelante en el mejor lugar, pero al pobre lo deja de pie o le da el peor lugar. O sea que lo trata sin el menor cuidado. Y entonces es ahí, hermanos, donde vemos el problema. Entonces ya vimos el principio que Santiago nos está mostrando, y es que no hagamos acepción de personas. Ahora aquí, hermanos, Santiago nos hace notar el problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es el favoritismo, que podemos mostrar favoritismo con alguien. Y Santiago, hermanos, dice que hay tres cosas negativas con el favoritismo. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que ver, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta, tal vez. Y ahorita van a saber por qué estoy hablando de todo esto, ¿verdad? Porque como digo, como iglesia, hermanos, vamos a ver que mucha gente, hermanos, lo que están buscando es un lugar a donde se les acepte, un lugar a donde realmente ellos se puedan sentir bien. Y entonces, hermanos, hay un problema aquí que hace notar Santiago, que es el favoritismo. Y luego él habla de tres cosas negativas con esta actitud. En primer lugar, el favoritismo, hermanos, es una actitud opuesta al cristianismo. O sea que no es algo compatible. Si tú quieres ser como Cristo, tú no puedes mostrar favoritismo. Dice el verso 1 otra vez: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. O sea que la fe y el favoritismo, hermanos, son incompatibles. Somos una familia. Esta palabra, hermanos, favoritismo, acepción de personas, el tratar mejor a ciertas personas, es usada, hermanos, solamente 4 veces en la Biblia. Y cada vez que se usa, hermanos, se usa en relación a que Dios no tiene favoritos, a que Dios no hace acepción de personas.
Fíjense, en Romanos 2:11 dice eso, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Otra versión dice, porque Dios no tiene favoritos. Otra versión dice, Dios juzga a todos por igual y sin favoritismos. Jesús, hermanos, trataba a todos con dignidad. Pedro tuvo que aprender esa lección antes de ir a ver a Cornelio, ¿se acuerdan? Que él tenía, verá, sus prejuicios también. No, ¿cómo voy a entrar yo a esa casa? Pero entonces tuvo que aprender esa lección. Dios ama a todo el mundo. Hermanos, si hay un lugar en el mundo en donde no debería de haber ningún tipo de discriminación, pues es en la iglesia. Hay discriminación, hermanos, en cualquier parte del mundo, pero debiera haber un lugar en donde, sin importar quién seas o cuál sea tu trasfondo, deberías de ser bienvenido, y eso es la iglesia, hermanos. Y tristemente, yo creo que aquí no, yo no he visto eso aquí, hermanos, pero sí hay congregaciones en que sí hay eso, porque tal vez la congregación es mayormente de un país, especialmente en este país, donde en las congregaciones hay diferentes nacionalidades, ¿verdad? A veces cuando la mayoría es de cierta nacionalidad, a veces como hay cierta discriminación, pero espero que aquí nadie, ¿verdad?, se haya sentido así. Entonces, en primer lugar, hermanos, el favoritismo es contrario, opuesto al cristianismo. En segundo lugar, el favoritismo, hermanos, es irrazonable. El mostrar favoritismo a una persona solamente basado en su posición económica, ¿verdad?, como en este caso que está hablando aquí Santiago, o en otras cosas, no tiene sentido. El verso 5 dice, hermanos míos, y aquí habla, porque digo que Santiago, de todas esas cosas que uno pudiera, motivos por los cuales uno pudiera mostrar favoritismo, él toma de una manera muy especial el mostrar favoritismo de acuerdo a tu posición social o a tu posición económica. Entonces, en el verso 5 dice Santiago, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Él no está diciendo, hermanos, que es bueno ser pobre y malo ser rico. Él no está diciendo que solo los pobres van a ser salvos. O sea, no hay ninguna diferencia para Dios. Santiago está diciendo, hermanos, que la riqueza por sí misma no merece ningún trato especial, porque tal vez esa persona obtuvo su riqueza de forma deshonesta. Entonces nuestro valor no está basado en lo que tenemos. Santiago dice, es ilógico. No te confundas, dice, pensando en forma equivocada de dónde obtienes tu valor. Y él dice, verá, Dios escoge al pobre. Él no espera que ellos sean ricos para salvarlos. Y encima de todo, él dice, los ricos son los que menos se preocupan por ustedes. ¿Por qué ustedes se preocupan tanto? Dice, tratando de quedar bien con ellos. El verso 6 dice, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Hermanos, en tiempos del Nuevo Testamento, era la alta sociedad la que perseguía, juzgaba, insultaba y, hermanos, echaba a los cristianos a los leones. Santiago dice, ¿por qué están ustedes tan preocupados por impresionar a esas personas? Esas personas de nada o por nada se preocupan por ustedes. Ellos están haciendo lo opuesto. Yo no sé, hermanos, pero yo no sé, ¿verdad? No sé por qué a veces hay gente que le gusta siempre andar alrededor de gente que tiene dinero. Quizás, hermanos, a lo mejor ellos tienen la esperanza de que esa gente va a hacer algo por ellos. Pero Santiago dice, no muestres favoritismo. Es algo que está en contra del cristianismo, es algo irracionable, no tiene sentido. Y luego, hermanos, él da la razón o su razón principal. Y es que el favoritismo, hermanos, va en contra del verdadero amor. Esa es la razón principal que tiene Santiago. El favoritismo va en contra del verdadero amor. Y en el verso 8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora, ¿por qué es llamada aquí la ley real? Hermanos, porque si obedecemos esa ley, no necesitamos de las demás, fíjense.
Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo muestro favoritismo, no estoy amando como Dios me manda. La Biblia dice, hermanos, que la manera en que nos relacionamos con otra gente muestra qué tanto realmente amamos a Dios. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces la forma en que yo me relaciono contigo prueba cuánto yo amo a Dios. El favoritismo, hermanos, es falta de amor. Ahora Santiago sigue diciendo en los versos 8 al 10, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, si haces eso, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjense, esto que está diciendo aquí Santiago es muy importante, hermanos. Porque ¿cuántas veces o cuántas leyes debes de violar para ser un violador de la ley? Bueno, una solamente. ¿Cuántos crímenes debes cometer para convertirte en un criminal? Uno. Santiago está diciendo, hermanos, que la gente piensa que el hacer acepción de personas, el mostrar favoritismo, el tratar a la gente de forma diferente, basados en su apariencia, dice Santiago, la gente piensa que solamente es una cosa pequeña, pero él dice, si tú rompes esa regla, estás rompiendo la ley de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque es algo muy serio esto. Verso 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo Santiago aquí, hermanos? Él está ilustrando su punto acerca de no amar a la gente. O sea, yo puedo decir, no soy adúltero, no robo, no engaño. ¿Qué tiene de malo si soy imparcial con la gente? Si muestro favoritismo ante ciertas personas. Él dice, es lo mismo. Todo es importante. A lo mejor no haces todas esas cosas, pero si estás haciendo esto, entonces estás violando la ley. Dice el verso 12, ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Entonces, el amor, hermanos, trata a la gente con misericordia. El amor, hermanos, le da a la gente lo que ellos necesitan, no lo que ellos merecen. Santiago, hermanos, posiblemente aquí estaba pensando en el Señor Jesús, ¿verdad? Quien en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, Santiago nos da el principio. El principio es no hagas acepción de personas. Luego habla del problema. El problema es el mostrar favoritismo, el hacer acepción de personas, ¿verdad? Y él dice que es algo que es anticristiano, es algo que es irrazonable y muestra falta de amor. Y luego entonces, hermanos, en tercer lugar, él nos da la prescripción. ¿Y cuál es la prescripción? Pues es, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que tratar a la gente? ¿De qué manera tenemos que tratar a la gente? ¿Cómo tener una iglesia amorosa? Y esta es la razón, hermanos, podemos encerrar lo que he estado diciendo en esto. Hermanos, en una encuesta de más de 8,000 personas, de congregaciones de 39 diferentes denominaciones, ellos midieron, hermanos, su coeficiente amoroso. Y quiero que pongan atención en esto, hermanos. La encuesta reportó que las iglesias crecientes son más amorosas entre ellas mismas y con los visitantes, que las iglesias que están declinando. Las iglesias amorosas, hermanos, atraen a más gente, y fíjense esto, atraen a más gente sin importar su teología,
su denominación o su localización. Esto es algo tremendo, hermanos, porque anteriormente se creía, ¿verdad?, que por el lugar donde tú estás o por la teología, ¿verdad?, que tú tienes, es que la gente viene. Pero fíjense que estas iglesias que son amorosas, atraen más gente solamente por eso. Fíjense, esta encuesta dice que la mayoría de las iglesias que están creciendo hoy en día han aprendido a cómo amar a la gente. O sea que una iglesia, hermanos, que ama a la gente es una iglesia que crece. Típicamente, hermanos, al analizar las razones de crecimiento en una iglesia, como dije, el enfoque en el pasado habían sido factores como el liderazgo pastoral, la atracción del edificio, su localización, su teología, ya sea liberal, ¿verdad?, o ya sea conservativa. Y también era su fervor evangelístico. Es lo que típicamente era lo que hacía crecer a las iglesias. Pero, hermanos, hoy hay una creciente evidencia de que ninguna de esas cosas influencia el crecimiento o decadencia de una iglesia como la forma tan significante, hermanos, de forma tan significante como lo hace el amor y la aceptación que la gente experimenta cuando ellos asisten. Hermanos, es el amor, fíjense, el que alcanza a la gente. Entonces, ¿cómo podemos ser, verdad? ¿Cómo ser una iglesia amorosa? Y esto es algo que, hermanos, sí, pues aplica totalmente a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser una iglesia amorosa? No estoy diciendo que aquí no lo hayamos sido, pero como dije al principio, estamos en un nuevo periodo como iglesia, el Buen Pastor. Y hermanos, queremos nosotros que mucha gente pueda venir, a mucha gente que está herida, a mucha gente a nuestro alrededor, tal vez nuestros vecinos, ¿verdad? Que no sé qué idea tengan de nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que tener esa atmósfera de aceptación. Entonces, hermanos, hay 3 pasos para ser una iglesia amorosa. En primer lugar, aceptación, o sea, acepta a todos. Hermanos, hay mucha gente que tiene problemas con aceptar a todos. ¿Y saben por qué, hermanos? Y esto es algo muy importante. A veces, hermanos, tenemos problemas en aceptar a otros porque confundimos la aceptación con la aprobación. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre las dos. Tú puedes aceptar a alguien sin aprobar, ¿verdad?, su estilo de vida. Porque puede ser que esta persona, ¿verdad?, está haciendo tal vez algo contrario a la palabra del Señor, ¿verdad? Y tal vez hay algunas cosas que realmente no nos gusta cómo está haciendo. Pero, hermanos, podemos aceptarlo como persona sin aprobar, ¿verdad?, el pecado en el cual está envuelto esta gente. Siempre, hermanos, usamos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le traen a esta mujer que había sido encontrada en adulterio. Y ese es el gran ejemplo, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos dio. Porque todo el mundo la quería apedrear, o sea, todo el mundo, especialmente los religiosos. Esta mujer necesita ser apedreada por esto y por esto. En otras palabras, ¿qué la iban a aceptar? Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, después es que les dice, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, pues arroje la primera piedra. Pero la Biblia dice que todos se fueron. Pero entonces el Señor Jesús le dice algo. Dice, ni yo te condeno. O sea, era una mujer que estaba viviendo una situación contraria a la palabra de Dios. Era algo muy feo lo que estaba pasando con ella. Y era algo condenable, pues, especialmente por el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le dice, fíjense, le muestra, ¿verdad?, la aceptación. Dice, ni yo te condeno. Pero fíjense lo que pasa después. Le dice, ve en paz. Y no le dice, bueno, no te condeno, ve en paz y sigue haciendo tu vida como está. No, ve en paz, dice, ¿verdad?, y ya no peques más, le dijo. Son otras palabras, no, él no aprobó lo que ella estaba haciendo, pero sí aceptó a la persona. Entonces, tenemos que tener cuidado otra vez, porque a veces nosotros tenemos problemas en aceptar a alguien
porque confundimos aceptación con aprobación. O sea, el hecho de que tú estás aceptando a una persona no quiere decir que apruebe lo que está haciendo. Y yo creo, hermanos, que más y más tal vez vamos a tener gente en la iglesia que tal vez vivan estilos de vida que tal vez no nos gusta a nosotros. Pero, hermanos, vamos a dejar que la palabra sea lo que los cambie. O sea, y yo creo que eso va a suceder, hermanos. La palabra los cambia. O al final, si la gente no quiere cambiar, pues ellos mismos van a tener que hacerse a un lado. Pero, hermanos, nosotros tenemos que aceptar, tiene que haber una aceptación. Yo he oído muchos testimonios, hermanos, de personas que dicen, es que en ningún lado me aceptaban por mi estilo de vida, pero llegué a este lugar, ellos me aceptaron, no aprobaron lo que yo estaba haciendo, pero me aceptaron y ahora Dios me cambió. O sea que hay mucha más esperanza de que una persona pueda ser cambiada si nosotros aceptamos a la persona como está, a que nosotros queramos imponerle algo y que realmente nosotros la rechacemos por eso. Entonces, aceptación. Fíjense, Romanos 15:7 dice, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. O sea, ese es el comienzo, hermanos, aceptación. Y aquí, hermanos, en el Buen Pastor debemos cultivar esa actitud de aceptación. Hemos dicho, ¿verdad? Y sabemos que la iglesia, hermanos, es un hospital para los pecadores. Hermanos, esta es una iglesia en donde la gente no lo sabe todo. O sea, y en donde no importa lo que tú hayas sido, o sea, la manera en que viviste, o lo importante es lo que va a pasar contigo en el futuro. O sea, tenemos que, hermanos, como iglesia, tener esa atmósfera de aceptación. En segundo lugar, hay una segunda cosa que tenemos que hacer y es apreciación. Aprecia a todos. Y eso va un poco más lejos de la aceptación. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto nos tal vez tome un poco más de tiempo, más compañerismo, conocer mejor a la persona. Pero podemos, hermanos, encontrar en las personas algo que nosotros podamos apreciar. Tal vez, hermanos, necesitamos valorar a las personas porque son singulares, o sencillamente son diferentes. Entonces tenemos que apreciarlas. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, dice, cada uno a los demás como superiores al mismo, o sea, apreciarlo. Y luego la tercera cosa, hermanos, es ánimo. Anima a todos. Esto es algo muy importante. Levanta a alguien siempre que puedas. Anímalo. Primera Tesalonicenses dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Hermanos, tenemos que ser animadores, no quejosos, no criticones, no personas que siempre estamos condenando. Y hay muchas maneras, ¿verdad?, en que podemos influenciar y animar a alguien, sencillamente tal vez con una sonrisa. Vamos a instaurar, o una vez más a poner, ¿verdad?, porque a veces como que no se ve, pero hay un ministerio, ¿verdad?, que es posiblemente el primer ministerio que cualquiera puede tener, que es el ministerio de los saludadores o la bienvenida. O sea, donde personas que estén atrás, ¿verdad?, puedan dar la bienvenida a la gente con una sonrisa. O sea, es algo que no nos cuesta, ¿verdad? Bueno, tal vez a alguien sí le cuesta, pero que podamos hacerlo, hermano. Podamos sonreír. Cada vez que veas a una persona aquí que viene nueva, salúdala, sonríele, ¿verdad? A veces como que estamos muy serios, entonces tenemos que sonreír. Y hermanos, tenemos que animar a la gente. No sabemos, hermanos, lo que la gente pasa en la semana, no sabemos cómo viene, no sabemos la situación que está pasando, ¿verdad? Pues no podemos saberlo, ¿verdad? Pero qué bueno es que cuando entren a la iglesia puedan sentirse animados, puedan recibir una sonrisa, algo muy, muy especial. Hermanos, ¿qué está diciendo Dios aquí en Santiago? Hermanos, la iglesia que acepta, que aprecia, que anima a la gente, es una iglesia, hermanos, que Dios bendice. Hermanos, nada puede tener a una iglesia que está llena de amor,
Pero eso, hermanos, no pasa intencionalmente. Requiere el esfuerzo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que contribuir a la atmósfera de la iglesia. Y ojalá, como decía, podamos tener eso como una prioridad en esta nueva etapa como iglesia. Que podamos ser una iglesia amorosa. Porque como decíamos hace un momento, hay muchos factores por los cuales la gente regresa o viene a una iglesia, pero el factor, ¿verdad?, de hoy en día, hermanos, es que si es una iglesia amorosa. A uno a veces le preocupa eso porque la gente tendría que ver qué teología tienen, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, bueno, nosotros aquí tenemos una buena teología, pero además de eso, ¿verdad?, yo creo que tenemos que tener esta cualidad de ser una iglesia amorosa. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene que contribuir. Cada uno de nosotros contribuye de alguna manera a la atmósfera de una iglesia, ya sea de manera positiva o de manera negativa. La pregunta es, ¿volverá la gente a esta iglesia solo por ti? ¿O solo por ti ya no van a volver? ¿Eres una persona que da la bienvenida? ¿Eres una persona sonriente? Entonces, juntos, hermanos, necesitamos hacer el compromiso de que esta iglesia va a recibir a la gente de manera incondicional. Lo hemos dicho muchas veces, hermanos, a veces como iglesia, a veces queremos que la gente se porte como que es cristiano cuando no lo son todavía. ¿Y por qué te vistes de esta manera? ¿Y por qué usas estas frases? Porque si la gente no es cristiana, hermanos, pues ¿cómo queremos que se porten? Entonces tenemos que aceptarlos otra vez. No vamos a probar su estilo de vida si está en contra de la Biblia, pero tenemos que aceptarlo y a través de eso, hermanos, vamos a lograr mucho más que si juzgamos a la gente. Hermanos, quiero que nuestra iglesia, hermanos, tenga la reputación de ser una iglesia de amor. Y creo, hermanos, que Dios está anhelando una iglesia que ame a la gente incondicionalmente. Y Él puede, hermanos, usar a esa iglesia de una manera poderosa. Yo no sé, hermanos, tal vez en esta mañana tú eres visitante, a lo mejor visitándonos. Pues quiero decirte que eres bienvenido aquí a esta iglesia. No importa cómo estás vestido, no importa tu trasfondo, no importa nada, ¿verdad? Eres bienvenido en esta congregación. Y si tú decides quedarte, después vas a ser parte de esta familia. Aceptación, hermanos, es lo que se decía de las iglesias del Nuevo Testamento. Se decía, miren cómo se aman. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor unos con otros. O sea, tú aceptas, tú aprecias, tú animas. Jesucristo, hermanos, rompe todas las barreras. O sea, todos somos iguales a los ojos de Dios. El último texto que tengo es Gálatas 3:26 al 28. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, hermanos, somos iguales. No hay distinción en el cuerpo de Cristo. Somos cristianos, somos uno en Cristo. Y hermanos, nuevamente quiero repetirlo. Ojalá y en esta nueva etapa del Buen Pastor podamos ser esa iglesia, hermanos, amorosa. Yo sé que lo he dicho en otras ocasiones, a veces hay gente que tal vez no nos cae muy bien, ¿verdad?, por la forma en que son. A veces hay gente que no es muy amable, pero hermanos, por amor, ¿verdad?, y por obedecer a Dios, tenemos que tener esa actitud, hermanos, de aceptación. Y eso, hermanos, va a atraer a la gente, porque otra vez la gente está buscando un lugar a donde se les acepte, un lugar a donde se les ame, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Y hermanos, Dios permita que nosotros, hermanos, el Buen Pastor, podamos ser esa clase de iglesia para la gloria del Señor. Póngase de pie, hermanos. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Y oramos, hermanos. Yo no sé, a lo mejor en algún momento
yo, ¿verdad? Tal vez no he sido tan amable con alguno de ustedes. Y a lo mejor tú, tal vez, alguno de ustedes tal vez dice, yo también tal vez he fallado en eso. Pero en esta mañana, hermanos, estamos delante del Señor. Y hermanos, Dios a través del apóstol Santiago nos dice cómo tratar a la gente. Y claro, estamos hablando de un contexto de iglesia, pero también afuera, ¿verdad? A mucha gente que a veces tal vez no podemos invitar, o que conocemos gente tal vez por la manera en que tal vez los tratamos. Que yo soy cristiano y mira cómo habla y no sé qué. Pero hermanos, pues es la gente que tenemos que ganar. Y muchas veces la gente se junta con nosotros por la manera en que nosotros los tratamos a ellos. ¿Por qué no oras conmigo en esta mañana? Mi Señor, Padre, en ocasiones es fácil, Señor, volvernos presuntuosos. A veces, Señor, tal vez miramos abajo a aquellos que tienen menos. Señor, en esta mañana oramos para que tengamos manos extendidas, Señor, corazones amorosos. Que tengamos rostros sonrientes, Señor, para cada persona que viene a este lugar. Señor, perdónanos, Señor, por a veces juzgar a la gente basados en su apariencia, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que el favoritismo y la fe no concuerdan. Ayúdanos, Señor, a entender que eso es algo que va en contra del cristianismo. Señor, oramos para que cada uno de nosotros, Señor, nos comprometamos, Señor, a aceptar a la gente, a apreciarlos, animarlos, Señor, porque tú, Señor, así nos has aceptado a nosotros, Padre. Gracias, Padre. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana que no ha dado el paso de aceptarte en su corazón, Señor, oramos para que en este día, Señor, ellos se den cuenta de que, Señor, tú tienes cuidado de ellos. Tú quieres que te conozcan. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a amar. Y más que nada, Señor, ayúdanos a tener una reputación de que amamos, que te amamos a ti, Señor, y que amamos a la gente. Gracias, Padre.